Cuando el peligro asoma en el horizonte del signo de Tauro, no lo hace con estrépito inmediato, sino como una vibración profunda que sacude la tierra bajo los pies. Tauro pertenece al reino de lo sólido, de lo que ha sido construido con paciencia, y por eso el peligro no es recibido con sobresaltos sino con una pausa densa, casi ceremonial. El tiempo parece ralentizarse alrededor de su figura, porque antes de cualquier movimiento existe una evaluación instintiva del terreno, de las fuerzas propias y de aquello que realmente está en juego. No hay huida impulsiva ni arrebato innecesario, hay una quietud inicial que confunde a quienes observan desde fuera, como si nada ocurriera, cuando en realidad el instinto taurino ya ha despertado. En esa quietud se activa una memoria antigua. Tauro recuerda lo que ha costado llegar hasta aquí, el esfuerzo acumulado, la constancia silenciosa, la construcción diaria de seguridad y sentido. El peligro no solo amenaza el presente, amenaza la obra completa, y por eso la reacción es profunda y total. Cuando Tauro decide moverse, lo hace con todo el peso de su determinación. El miedo existe, pero no gobierna, se transforma en una fuerza que ancla aún más los pies al suelo. El corazón late con ritmo firme, como un tambor de guerra lento pero imparable. Ante el peligro directo, Tauro no desperdicia energía. Cada gesto es medido, cada paso tiene propósito. La resistencia es su primera arma. Soporta, aguanta, permanece. Mientras otros signos se dispersan o se precipitan, Tauro se convierte en bastión. La presión externa, lejos de quebrarlo, lo compacta. Cuanto mayor es la amenaza, más densa se vuelve su voluntad. Hay una terquedad sagrada en esta resistencia, una negativa absoluta a ceder aquello que considera esencial. No se trata de orgullo vacío, sino de una fidelidad profunda a los propios valores y a la vida que se ha edificado con constancia. Cuando el peligro persiste y exige acción, emerge la faceta épica de Tauro. No hay explosión caótica, sino un avance decidido, como el movimiento de una fuerza natural. La energía se libera de manera contundente y definitiva. Tauro no ataca para probar nada, ataca para resolver. En ese momento, el cuerpo y el espíritu se alinean, la fuerza física, la resistencia emocional y la claridad práctica convergen en un solo impulso. No hay espacio para la duda cuando el límite ha sido cruzado. La determinación se vuelve inamovible y el peligro comienza a retroceder, no por intimidación teatral, sino por el peso real de una presencia que no puede ser ignorada. Superar el peligro para Tauro no significa simplemente sobrevivir. Significa restaurar el equilibrio. Una vez pasada la tormenta, Tauro vuelve a la calma con la misma profundidad con la que enfrentó la amenaza. No se regodea en la victoria ni se pierde en relatos grandilocuentes. Revisa los daños, repara lo necesario y refuerza las bases. Cada experiencia peligrosa deja una enseñanza concreta que se integra a la estructura interna. Así, el signo se vuelve más fuerte, no por endurecimiento ciego, sino por sabiduría práctica. La seguridad futura se construye con lo aprendido, con capas nuevas de prudencia y solidez. En el plano emocional, Tauro enfrenta el peligro con una lealtad feroz hacia lo que ama. Cuando la amenaza toca a quienes forman parte de su mundo íntimo, la fuerza se multiplica. La protección se vuelve instinto primordial. No hay negociación posible cuando el amor está en riesgo. Esta defensa no es ruidosa, pero es absoluta. Tauro se interpone entre el peligro y aquello que considera sagrado, sosteniendo la embestida el tiempo que sea necesario. En ese acto se revela una valentía silenciosa que no busca reconocimiento, solo preservación. Astrológicamente, el peligro es una prueba del vínculo de Tauro con la materia y con la permanencia. Cada desafío confirma su rol como guardián de lo duradero. Donde otros signos aprenden a través del cambio veloz, Tauro aprende a través de la resistencia y la reconstrucción. El peligro no lo transforma en alguien distinto, lo reafirma. Sale del conflicto más consciente de su propia fuerza, más conectado con el valor de la paciencia y más seguro de que la constancia es, en sí misma, una forma de heroísmo. Así, la épica de Tauro no se canta en batallas fugaces, sino en la capacidad de permanecer en pie cuando todo empuja a caer, de avanzar cuando el terreno tiembla, y de seguir construyendo incluso después de haber mirado al peligro de frente. Su victoria es la continuidad, la vida que sigue, la estabilidad recuperada. En el silencio posterior al conflicto, Tauro vuelve a sembrar, sabiendo que la tierra, como su espíritu, siempre responde a quien la trabaja con firmeza y respeto. Más allá de la reacción inmediata y de la superación visible del peligro,
existe en Tauro un proceso interno más lento y profundo que rara vez se percibe desde fuera. Mientras el entorno cree que todo ha terminado cuando la amenaza se disipa, Tauro continúa trabajando en silencio en un plano más sutil. El peligro deja una huella energética que este signo no ignora. La procesa con paciencia, integrándola como parte de su fuerza vital. No hay negación de lo vivido, hay asimilación. Tauro entiende que lo que no se integra se repite, y por eso convierte cada experiencia límite en un cimiento más firme para el futuro. Desde la perspectiva astrológica, el peligro activa en Tauro su vínculo con el tiempo. No el tiempo lineal y apresurado, sino el tiempo profundo, el que madura las montañas y hace fértiles los valles. Tauro no busca soluciones instantáneas cuando la amenaza es compleja, confía en los procesos largos. Esta confianza no es pasividad, es estrategia. Sabe esperar el momento exacto en el que la acción será irreversible. Así, el peligro pierde ventaja frente a una voluntad que no se desgasta con la espera. Mientras otros se agotan luchando contra el reloj, Tauro se alía con él. En el plano espiritual, el peligro despierta en Tauro una conexión más intensa con la energía de la Tierra. Hay una recuperación del instinto primario, una escucha atenta del cuerpo, de sus señales y límites. Tauro sabe que para resistir hay que cuidarse, y por eso, incluso en medio de la adversidad, conserva rituales simples que le devuelven estabilidad, el contacto con lo tangible, la repetición de gestos conocidos, la creación de pequeñas certezas en medio del caos. Esta capacidad de anclaje es una de sus armas más poderosas, porque impide que el peligro lo arrastre hacia el descontrol interno. También existe un aspecto poco mencionado, la relación de Tauro con la dignidad cuando enfrenta amenazas. Tauro no se humilla ante el peligro ni negocia su esencia para salir ileso. Prefiere perder algo externo antes que traicionarse. Esta fidelidad a sí mismo le otorga una fuerza moral que se percibe incluso en los momentos más oscuros. El peligro puede presionar, pero no doblega la columna interna. De esa coherencia nace una autoridad natural que, muchas veces, disuade conflictos antes de que escalen, porque la firmeza auténtica se reconoce sin necesidad de palabras. En el ámbito emocional más profundo, Tauro no solo resiste por sí mismo, sino por todo lo que representa. El peligro activa una conciencia de legado. Cada lucha es también por lo que vendrá después, por la estabilidad futura, por el derecho a una vida vivida sin miedo constante. Esta visión a largo plazo convierte su resistencia en un acto épico silencioso. No se trata de gloria personal, sino de asegurar continuidad. Tauro se convierte así en guardián del mañana, incluso cuando el presente exige sacrificio. Cuando el peligro ha sido superado, surge otro rasgo esencial, la capacidad de regeneración. Tauro no se queda atrapado en el trauma ni en la nostalgia del conflicto. Vuelve lentamente al placer de estar vivo. Redescubre la calma, el disfrute sencillo, el valor de lo cotidiano. Esta recuperación no es superficial, es una reafirmación de que la vida merece ser sostenida y celebrada. En ese retorno a la estabilidad hay una victoria profunda, porque demuestra que el peligro no logró endurecer el corazón ni apagar el deseo de seguir creando. Desde una mirada épica, Tauro encarna al héroe que no abandona el campo cuando cae la noche. Permanece vigilante incluso después de la batalla, asegurándose de que el terreno sea seguro antes de descansar. Esta vigilancia tranquila no nace del miedo, sino de la responsabilidad. Tauro sabe que la verdadera fuerza no está solo en vencer, sino en preservar lo conquistado. Por eso refuerza límites, redefine prioridades y aprende a decir no con mayor claridad. El peligro le enseña a valorar su energía como un recurso sagrado. Finalmente, el contacto repetido con la adversidad despierta en Tauro una sabiduría serena que inspira a otros. No a través de discursos, sino mediante el ejemplo. Su sola presencia transmite estabilidad, su historia demuestra que la constancia vence incluso a las amenazas más persistentes. Tauro se convierte en un símbolo viviente de que la fortaleza no siempre ruge, a veces respira hondo, se mantiene firme y avanza un paso a la vez hasta que el peligro, agotado, se disuelve frente a una voluntad que nunca dejó de creer en la solidez de lo esencial. Existe aún una dimensión más profunda en la relación de Tauro con el peligro que se manifiesta en su forma de transformar la amenaza en territorio conquistado. Tauro no se limita a superar el riesgo y seguir adelante como si nada hubiera ocurrido, hay una apropiación simbólica del desafío. Aquello que fue peligroso deja de serlo porque Tauro lo incorpora a su mapa interno. El miedo, una vez atravesado, se convierte en conocimiento práctico.
Donde antes había incertidumbre, ahora hay experiencia. Ese espacio ya no intimida, porque ha sido recorrido con los propios pasos. Así, el peligro pierde su poder de repetición, y Tauro avanza con una seguridad que no nace de la teoría, sino de la vivencia directa. Desde el plano astrológico más sutil, el peligro activa en Tauro una alquimia interna relacionada con el valor. No solo el valor material, sino el valor personal. Cada vez que enfrenta una amenaza, Tauro redefine lo que realmente merece ser protegido. Esta redefinición depura su mundo. Lo superfluo cae, lo esencial se fortalece. El peligro, entonces, actúa como un crisol que elimina lo innecesario y concentra la energía en aquello que tiene peso real. Esta capacidad de simplificar después del caos es una forma elevada de sabiduría, porque permite que la vida continúe con menos carga y mayor coherencia. Hay también un aspecto ligado al silencio. Tauro no necesita relatar el peligro para validarlo. Guarda dentro de sí la memoria de la batalla como un fuego contenido. Este silencio no es represión, es reserva de poder. Al no dispersar su experiencia en palabras vacías, la energía permanece disponible para futuras pruebas. Tauro entiende instintivamente que la fuerza se conserva cuando no se exhibe. Por eso, cuando vuelve a enfrentar una amenaza, lo hace con una profundidad acumulada que sorprende incluso a quienes creían conocerlo bien. En el plano de la voluntad, el peligro revela una cualidad casi inquebrantable, la capacidad de sostener decisiones difíciles a largo plazo. Tauro no solo decide resistir en el momento crítico, sino que mantiene esa decisión cuando la adrenalina se disipa y queda el cansancio. Muchos retroceden cuando el esfuerzo se vuelve rutinario, Tauro persiste. Esta perseverancia después del clímax es una de sus gestas más épicas, porque no depende de la emoción sino del compromiso. El peligro enseña a Tauro que la verdadera victoria se consolida en la constancia posterior. Existe además una relación muy particular entre Tauro y el cuerpo frente al peligro. Mientras otros signos se disocian o actúan desde la mente, Tauro habita plenamente su corporalidad. El cuerpo se convierte en aliado, en sensor, en herramienta de supervivencia. La respiración, la postura, la resistencia física y la capacidad de soportar incomodidad juegan un papel central. Esta conexión convierte a Tauro en una presencia difícil de desplazar, casi como si la tierra misma se negara a ceder. En el plano épico, esta unión entre cuerpo y espíritu otorga una solidez que trasciende lo individual y parece ancestral. También emerge un aspecto relacionado con la paciencia activa. Tauro no confunde paciencia con resignación. Frente al peligro prolongado, desarrolla una vigilancia constante, una atención firme que no se relaja del todo. No se precipita, pero tampoco se duerme. Esta tensión equilibrada le permite detectar el momento exacto en el que la amenaza se debilita. Entonces, sin dramatismo, realiza el movimiento decisivo. Esta capacidad de esperar sin perder fuerza es una de sus virtudes más raras y poderosas, porque requiere dominio interno y confianza absoluta en el propio ritmo. En el terreno emocional más profundo, el peligro despierta en Tauro una compasión selectiva. No se vuelve blando, pero sí más consciente del sufrimiento ajeno. Haber atravesado la amenaza le permite reconocerla en otros, incluso cuando no es evidente. Esta comprensión no siempre se expresa en palabras, sino en actos concretos: protección, apoyo silencioso, presencia firme. Tauro se convierte así en refugio para quienes aún están atravesando su propia tormenta. Esta función protectora amplifica su rol épico, porque ya no lucha solo por sí mismo, sino por el equilibrio colectivo. Finalmente, el peligro deja en Tauro una marca de autoridad tranquila. No es la autoridad que impone, sino la que se reconoce. Quien ha enfrentado y superado la amenaza sin perder su centro irradia una estabilidad que ordena el entorno. Tauro camina después del peligro con pasos más pesados y seguros, como si cada pisada afirmara su derecho a estar aquí. Esa presencia transmite un mensaje silencioso pero poderoso: lo sólido prevalece, lo constante resiste, lo auténtico sobrevive. Así, Tauro no solo enfrenta el peligro ni solo lo supera. Lo transforma en una fuerza que afianza su camino, profundiza su carácter y refuerza su misión de sostener lo que vale la pena en un mundo que tiembla. Su épica no busca aplausos ni monumentos. Se manifiesta en la permanencia, en la construcción paciente, en la certeza de que incluso la amenaza más dura acaba cediendo ante quien no se mueve de su verdad. Aún queda por explorar la relación de Tauro con el miedo como fuerza transmutadora. En este signo,
El miedo no es un enemigo a erradicar, sino una señal que indica dónde reside un valor profundo. Tauro no teme a lo trivial, teme perder lo que ha sido construido con amor, tiempo y entrega. Por eso, cuando el peligro despierta el miedo, no paraliza, señala. Marca el punto exacto donde la vida ha echado raíces. Tauro aprende a caminar con ese miedo, a sostenerlo sin dejar que gobierne, convirtiéndolo en una brújula que orienta la acción. En lugar de huir, se acerca con respeto, porque sabe que allí donde duele también se fortalece. Existe además una dimensión relacionada con la lentitud consciente frente a la urgencia del peligro. Mientras el mundo exige respuestas inmediatas, Tauro desafía esa lógica y demuestra que no toda rapidez es eficacia. En situaciones límite, esta lentitud se convierte en una ventaja estratégica. Permite ver lo que otros pasan por alto, escuchar matices, percibir cambios mínimos en el entorno. El peligro, acostumbrado a vencer por sorpresa, pierde fuerza frente a una atención que no se precipita. Tauro convierte la calma en un arma, y esa calma desarma incluso a las amenazas más insistentes. Desde una perspectiva épica, Tauro representa al guardián de los umbrales. Cuando el peligro intenta avanzar, se encuentra con una presencia que no necesita gritar para imponer respeto. Hay algo arquetípico en esta figura, la del protector que permanece firme en la entrada, sosteniendo el peso del mundo para que otros puedan cruzar a salvo. Esta función no siempre es elegida conscientemente, pero se asume con naturalidad. Tauro entiende que su fuerza no es solo para sí, sino para sostener estructuras más amplias, vínculos, territorios emocionales, proyectos colectivos. También se manifiesta una relación especial con la repetición. Si el peligro regresa una y otra vez, Tauro no se desespera. Ajusta, corrige, refuerza. Cada repetición se convierte en una oportunidad para perfeccionar la respuesta. Donde otros se frustran por enfrentar el mismo obstáculo, Tauro afina su resistencia y su estrategia. Esta capacidad de mejorar a través de la reiteración convierte a Tauro en un maestro de la supervivencia prolongada. No busca la hazaña única, sino la victoria sostenida en el tiempo. En el plano interno, el peligro despierta una ética del cuidado. Tauro comprende que no se puede resistir indefinidamente sin nutrirse. Por eso aprende a proteger su energía, a dosificar el esfuerzo, a reconocer cuando es momento de descansar sin abandonar la vigilancia. Este equilibrio entre firmeza y autocuidado es una enseñanza profunda que el peligro deja grabada. Tauro descubre que cuidar de sí mismo no es debilidad, sino una condición necesaria para seguir siendo fuerte. Así, la resistencia se vuelve sostenible y la épica se extiende más allá del instante heroico. Hay también un vínculo poco explorado entre Tauro y la aceptación de las pérdidas inevitables. Aunque lucha con determinación, Tauro no es ingenuo. Sabe que no todo puede ser salvado. Cuando algo debe caer, lo suelta con dolor, pero sin negación. Esta aceptación madura evita que el peligro se convierta en amargura. Tauro honra lo perdido, aprende de ello y sigue adelante con mayor sobriedad. Esta capacidad de duelo consciente fortalece su espíritu, porque libera espacio para nuevas construcciones sin borrar la memoria de lo que fue. En la dimensión energética, el peligro despierta en Tauro una vibración de gravedad. Su presencia se vuelve más densa, más centrada, como si el entorno orbitara a su alrededor. Esta gravedad no oprime, estabiliza. En momentos críticos, otros encuentran en Tauro un punto de referencia, incluso sin saber por qué. Esta influencia silenciosa ordena el caos y reduce el alcance del peligro, porque allí donde hay centro, la dispersión pierde fuerza. Finalmente, el mayor legado del peligro en Tauro es la consolidación de una fe profunda en la vida tangible. No una fe abstracta, sino una confianza en que lo que se cuida, se trabaja y se sostiene tiene derecho a perdurar. Tauro emerge de cada amenaza con la certeza renovada de que la solidez no es una ilusión, sino una conquista diaria. Su camino épico no es ascendente ni espectacular, sino firme y continuo. Paso a paso, desafío tras desafío, Tauro demuestra que incluso frente al peligro más persistente, la constancia, la paciencia y la fidelidad a lo esencial terminan imponiéndose como una fuerza invencible. Hay todavía una capa más profunda en la relación de Tauro con el peligro que se manifiesta cuando la amenaza no es externa, sino interna. Tauro también enfrenta peligros que nacen del apego, de la costumbre, de la resistencia al cambio. En estos casos, la épica no ocurre en el campo visible, sino en el interior.
El verdadero riesgo es quedarse inmóvil cuando la vida exige una transformación. Tauro reconoce lentamente este tipo de peligro, porque ama lo conocido, pero cuando lo hace, la lucha es monumental. No se trata de destruir lo que existe, sino de desprenderse de lo que ya no sostiene. Esta batalla interna es una de las más arduas, porque implica soltar seguridades que alguna vez fueron refugio. Cuando Tauro logra atravesarla, emerge con una madurez extraordinaria, habiendo demostrado que su fuerza no es rigidez, sino capacidad de sostener incluso el dolor del cambio consciente. Desde la regencia venusina, el peligro también toca el territorio del placer, del deseo y del valor propio. Tauro aprende que no todo lo placentero es seguro ni todo lo seguro es verdaderamente nutritivo. Algunas amenazas se presentan disfrazadas de comodidad. En estos casos, la superación del peligro consiste en refinar el gusto interno, en distinguir entre lo que adormece y lo que realmente fortalece. Tauro desarrolla entonces una relación más elevada con el placer, deja de ser evasión y se convierte en restauración. Esta alquimia transforma el goce en una fuente de poder, no de vulnerabilidad. Existe asimismo una relación intensa entre Tauro y la ira cuando aparece el peligro. No una ira explosiva, sino una ira sagrada, contenida durante largo tiempo. Tauro tolera mucho antes de reaccionar, pero cuando el límite es cruzado, la fuerza que emerge es ancestral. Esta ira no busca destruir por impulso, busca restablecer un orden quebrado. Es la energía de la tierra cuando se abre paso tras una presión acumulada. Bien canalizada, esta fuerza es imparable y profundamente justa. Tauro aprende a confiar en ella sin dejar que lo consuma, utilizándola como motor de acción decisiva. En un plano más kármico, el peligro activa memorias de linaje. Tauro porta una sabiduría heredada sobre la supervivencia, el trabajo, la protección de lo propio. Frente a la amenaza, no actúa solo como individuo, sino como representante de una cadena de resistencia que viene de lejos. Hay en su respuesta algo que trasciende la experiencia personal, como si muchas vidas hubieran aprendido a sostener, conservar y reconstruir. Esta conciencia, aunque no siempre explícita, otorga una profundidad épica a cada acto de resistencia. El peligro también revela la relación de Tauro con la naturaleza como maestra. En momentos críticos, Tauro imita los ritmos naturales, se repliega como el invierno, resiste como la roca, avanza como la raíz que rompe el suelo sin prisa. Esta sabiduría instintiva le permite sobrevivir donde otros se agotan luchando contra lo inevitable. Tauro no combate la fuerza mayor, se adapta sin perder esencia. Esta alianza con lo natural convierte cada amenaza en una lección de armonía con fuerzas más grandes. Hay un aspecto poco visible relacionado con la humildad ante el peligro. Tauro no presume de invulnerabilidad. Reconoce sus límites y actúa dentro de ellos. Esta honestidad consigo mismo evita errores fatales. Saber hasta dónde llegar, cuándo detenerse, cuándo pedir apoyo, es también una forma de valentía. El peligro enseña a Tauro que la verdadera fortaleza no consiste en resistir solo, sino en sostener lo que importa sin quebrarse por orgullo. Con el tiempo, la exposición al peligro afina en Tauro una intuición silenciosa. No una intuición eléctrica, sino una sensación corporal profunda que advierte cuando algo no es seguro. Esta percepción no grita, pesa. Se manifiesta como incomodidad persistente, como resistencia interna. Tauro aprende a confiar en esta señal y a actuar antes de que el peligro se materialice por completo. Así, muchas batallas se ganan antes de comenzar, gracias a una escucha atenta de la propia tierra interior. Finalmente, el mayor aspecto no dicho es que Tauro no se define por el peligro que enfrenta, sino por lo que decide preservar a pesar de él. Cada amenaza pone a prueba su compromiso con la vida concreta, con el amor, con la creación paciente. Tauro sigue sembrando incluso cuando el terreno ha sido arrasado, porque sabe que la fertilidad regresa a quien no abandona la tierra. Su épica es la del constructor incansable, la del guardián de lo real, la de quien demuestra que ninguna amenaza es más fuerte que la voluntad de sostener, cuidar y volver a levantar lo esencial. Así, Tauro camina con el peligro no como enemigo permanente, sino como maestro severo que talla su espíritu. Cada marca es profundidad, cada prueba es raíz, y cada superación confirma que la verdadera invencibilidad no está en la ausencia de amenazas, sino en la capacidad de permanecer fiel a lo que da sentido incluso cuando todo tiembla. Todavía puede profundizarse en la manera en que Tauro se relaciona con el peligro cuando éste amenaza su identidad construida. No solo lo que posee o ama,
sino la imagen de sí mismo que ha edificado con esfuerzo. Para Tauro, el peligro puede consistir en verse obligado a reconocerse vulnerable, falible o distinto de lo que siempre creyó ser. Este tipo de amenaza es silenciosa y persistente, y su superación exige un coraje menos visible pero más transformador. Tauro atraviesa este proceso lentamente, con resistencia inicial, pero cuando acepta mirarse sin defensas, emerge una fortaleza más auténtica. La identidad deja de ser una armadura rígida y se convierte en una estructura flexible, capaz de adaptarse sin perder coherencia. En el plano astrológico profundo, el peligro también activa la relación de Tauro con el valor del silencio interior. No solo el silencio externo, sino la capacidad de acallar el ruido de expectativas ajenas, mandatos heredados y presiones colectivas. Cuando el peligro proviene del entorno social, de la exigencia de encajar o de renunciar a la propia verdad para ser aceptado, Tauro encuentra su épica en la fidelidad a su ritmo. Resistir no es oponerse frontalmente, sino mantenerse firme sin explicarse de más. Esta lealtad silenciosa a la propia esencia desarma amenazas que buscan someter por desgaste. Existe además una forma particular en que Tauro enfrenta el peligro de la escasez. Ya sea material, emocional o energética, la carencia toca una fibra profunda en este signo. Frente a ella, Tauro no entra en pánico, activa su capacidad de administración, conservación y creación paciente. Donde hay poco, Tauro cuida. Donde falta, reorganiza. El peligro de no tener se transforma en una lección de suficiencia. Tauro aprende a generar abundancia no desde la acumulación ansiosa, sino desde el uso consciente de los recursos disponibles. Esta alquimia convierte la escasez en maestría. También puede observarse cómo el peligro despierta en Tauro una ética del compromiso radical. Una vez que decide permanecer, no lo hace a medias. No abandona cuando la dificultad se prolonga ni cuando el reconocimiento desaparece. Esta capacidad de sostener en la sombra es profundamente épica, porque no depende de la recompensa inmediata. Tauro permanece porque ha elegido hacerlo, y esa elección se renueva cada día. El peligro pone a prueba esta fidelidad, y cada vez que Tauro reafirma su compromiso, su espíritu se vuelve más indestructible. En un nivel más sutil, el peligro refina la relación de Tauro con la paciencia como acto de poder. No se trata de aguantar por inercia, sino de una paciencia consciente que observa, aprende y se prepara. Tauro sabe que algunas amenazas se vencen no confrontándolas directamente, sino dejándolas agotarse contra una presencia que no se mueve. Esta inmovilidad estratégica es incomprendida por quienes confunden acción con movimiento constante, pero es una de las expresiones más altas de dominio interno. El peligro también revela en Tauro una profunda capacidad de reconciliación con el pasado. Las experiencias difíciles no se borran ni se niegan, se integran. Tauro revisita lo vivido sin dramatismo, extrae lo útil y deja reposar el resto. Esta digestión lenta evita que el peligro se convierta en resentimiento. Al reconciliarse con su historia, Tauro libera energía para el presente. La memoria deja de ser una carga y se convierte en reserva de sabiduría. Hay asimismo una dimensión creativa que emerge frente al peligro. Cuando las estructuras conocidas ya no funcionan, Tauro encuentra nuevas formas de construir. No desde la improvisación caótica, sino desde la adaptación paciente. Cambia materiales, ajusta métodos, redefine objetivos sin perder el propósito. El peligro obliga a innovar, y Tauro demuestra que la creatividad también puede ser estable, concreta y duradera. Finalmente, el peligro consolida en Tauro una certeza profunda: la vida no se domina, se cultiva. Cada amenaza enfrentada confirma que la fuerza verdadera no está en imponer control absoluto, sino en sostener procesos vivos, aceptar ciclos y perseverar con humildad. Tauro emerge de cada prueba con una serenidad más amplia, una presencia más enraizada y una confianza silenciosa en su capacidad de atravesar lo que venga. Así, la relación de Tauro con el peligro no es la de un guerrero que busca la batalla, sino la de un guardián que protege, un constructor que repara, un ser que permanece. Su épica se escribe en la continuidad, en la fidelidad a lo esencial, en la decisión diaria de seguir sosteniendo la vida incluso cuando el suelo tiembla. Cada peligro superado no lo endurece, lo profundiza. Cada amenaza vencida no lo vuelve arrogante, lo vuelve más real. En esa solidez consciente reside su grandeza. Aún puede profundizarse en cómo Tauro se relaciona con el peligro cuando éste adopta la forma de traición, deslealtad o ruptura de pactos. Para este signo,
el peligro más corrosivo no siempre es el ataque frontal, sino la quiebra de la confianza. Tauro construye vínculos como se construyen casas, con tiempo, con esfuerzo, con materiales resistentes. Cuando esa estructura se resquebraja por la acción de otros, el impacto es profundo. La primera reacción no es venganza inmediata, sino una retirada silenciosa hacia el interior, un repliegue que busca comprender la magnitud del daño. En ese proceso, Tauro no se destruye ni se diluye, se recalibra. Aprende a diferenciar entre lealtad y apego, entre sostener y soportar. Superar este tipo de peligro implica levantar nuevos límites, más claros y firmes, que no nacen del rencor sino del respeto propio. La épica aquí es la de quien no endurece el corazón, pero tampoco vuelve a entregar su confianza sin conciencia. Existe también un aspecto poco explorado relacionado con la relación de Tauro con el peligro cuando éste se manifiesta como presión constante. No una amenaza puntual, sino una carga prolongada que desgasta lentamente. En estas circunstancias, Tauro revela una resistencia casi tectónica. No lucha contra cada pequeño temblor, se adapta, redistribuye el peso, refuerza las zonas más vulnerables. Esta capacidad de soportar sin perder forma es una de sus mayores virtudes. El peligro prolongado no lo vuelve caótico ni errático. Al contrario, lo vuelve más preciso, más consciente de dónde invertir su energía y dónde retirarla. Tauro demuestra que la verdadera fortaleza no siempre brilla en el instante crítico, sino en la capacidad de no derrumbarse con el paso del tiempo. En el plano astrológico simbólico, el peligro despierta en Tauro una relación más profunda con el merecimiento. Cada prueba lo obliga a preguntarse, internamente y sin palabras, que vale la pena sostener y que ya no justifica el esfuerzo. Esta revisión constante afina su brújula interna. Tauro aprende que no todo lo que ha sido construido debe conservarse a cualquier costo. Algunas estructuras deben dejarse caer para que otras más auténticas puedan erigirse. Esta renuncia consciente no es derrota, sino evolución. El peligro, entonces, se convierte en un aliado inesperado que despeja el camino. También puede observarse cómo Tauro enfrenta el peligro de perder el control. Este signo ama la previsibilidad, la estabilidad, la continuidad. Cuando la vida introduce variables imposibles de dominar, Tauro atraviesa una prueba profunda. Al principio hay resistencia, incluso negación. Pero cuando comprende que no todo puede ser sostenido por la fuerza de la voluntad, surge una sabiduría nueva. Tauro aprende a soltar sin caer, a confiar sin desarmarse. Esta rendición parcial no lo debilita, lo vuelve más amplio. El peligro de lo imprevisible enseña a Tauro que la estabilidad no siempre depende de controlar, sino de confiar en la propia capacidad de adaptación. En el ámbito de la vocación y el propósito, el peligro puede presentarse como estancamiento. La sensación de haber construido algo sólido que, sin embargo, ya no crece. Para Tauro, este es un peligro silencioso, porque no duele de inmediato, pero erosiona el sentido. Superarlo implica un acto de valentía poco reconocido, atreverse a replantear el camino sin destruir lo logrado. Tauro no abandona, transforma. Reorienta la energía, redefine metas, introduce cambios graduales que devuelven vitalidad a la estructura existente. Esta capacidad de renovación sin caos es profundamente épica, porque demuestra que el crecimiento no siempre requiere ruptura, sino ajuste consciente. Hay también una relación especial entre Tauro y el peligro de la soledad. Cuando la resistencia prolongada los separa de otros, cuando la firmeza es malinterpretada como frialdad, Tauro puede encontrarse solo en medio de la lucha. En ese aislamiento, descubre una fortaleza interna que no depende de la validación externa. Aprende a sostenerse a sí mismo, a ser su propio refugio. Esta autosuficiencia emocional no lo vuelve distante, sino más selectivo. Cuando vuelve a vincularse, lo hace desde una plenitud mayor, no desde la necesidad. En un nivel más elevado, el peligro despierta en Tauro una relación consciente con el destino. No como algo impuesto, sino como un campo de trabajo. Tauro no se pregunta por qué ocurre la amenaza, se pregunta qué puede hacerse con ella. Esta actitud práctica frente a lo inevitable transforma la experiencia. El peligro deja de ser castigo y se convierte en materia prima. Cada dificultad es algo que puede ser trabajado, moldeado, integrado. Esta visión convierte a Tauro en un alquimista de la realidad concreta. Finalmente, hay un aspecto esencial que atraviesa todas las formas de peligro, la fe silenciosa de Tauro en la continuidad de la vida. No una fe ingenua,
sino una confianza nacida de la experiencia. Tauro ha visto caer estructuras y ha visto levantarse otras. Sabe que la tierra vuelve a dar fruto después del invierno. Esta certeza profunda sostiene su espíritu incluso en los momentos más oscuros. No necesita promesas grandiosas ni certezas absolutas, le basta con saber que mientras siga trabajando, cuidando y permaneciendo fiel a lo esencial, algo crecerá. Así, Tauro continúa su camino no como quien esquiva el peligro, sino como quien lo atraviesa y lo transforma. Cada amenaza deja una huella, pero también una raíz más profunda. Cada desafío superado amplía su capacidad de sostener, de amar, de construir. Su épica no se mide en conquistas visibles, sino en la estabilidad que genera a su alrededor, en la vida que protege y en la fuerza tranquila con la que demuestra que incluso en un mundo inestable, lo auténtico puede perdurar. Todavía puede explorarse cómo Tauro enfrenta el peligro cuando éste surge del choque entre deseo y deber. Hay momentos en los que lo que el corazón anhela entra en conflicto con lo que debe sostenerse para preservar la estabilidad. Este tipo de amenaza no es visible, pero desgasta profundamente. Tauro no toma decisiones precipitadas en estos cruces internos. Permanece largo tiempo en tensión, sosteniendo ambos polos hasta comprender cuál de ellos garantiza una vida más coherente a largo plazo. El peligro aquí no es elegir mal, sino traicionarse. Cuando Tauro finalmente decide, lo hace con una claridad irreversible. Aunque el costo emocional sea alto, la elección se convierte en una fuente de paz profunda, porque nace de la alineación entre valores y acción. Esta capacidad de sacrificar el deseo inmediato por una estabilidad más verdadera es una gesta silenciosa de enorme poder. Existe también una relación particular entre Tauro y el peligro del desgaste emocional acumulado. Tauro puede soportar mucho sin quejarse, y esa fortaleza, llevada al extremo, puede volverse riesgo. Sin embargo, con la experiencia, aprende a reconocer las señales tempranas del agotamiento del alma. El peligro ya no es solo externo, sino la erosión interna causada por cargar más de lo que corresponde. Superar este desafío implica aprender a soltar responsabilidades que no le pertenecen, a delegar, a decir basta sin culpa. Esta evolución transforma su resistencia en sabiduría. Tauro deja de ser solo quien aguanta y se convierte en quien elige conscientemente que vale la pena sostener. Desde una perspectiva astrológica más elevada, el peligro activa en Tauro su relación con la permanencia del alma. No se trata únicamente de sobrevivir a una amenaza concreta, sino de preservar la integridad a través del tiempo. Tauro siente el peso de las decisiones a largo plazo. Cada respuesta al peligro moldea el futuro, y esta conciencia le otorga una profundidad poco común. No actúa solo para salir del paso, sino para construir una línea de continuidad entre lo que fue, lo que es y lo que será. Esta visión temporal amplia convierte cada enfrentamiento en un acto de responsabilidad espiritual. Hay un aspecto poco desarrollado relacionado con la forma en que Tauro transforma el peligro en enseñanza para otros sin convertirse en predicador. No impone lecciones ni relata hazañas. Simplemente vive de un modo distinto después de la prueba. Su manera de caminar, de elegir, de vincularse cambia. Quienes observan perciben una solidez nueva, una calma que no existía antes. Esa transformación silenciosa inspira más que cualquier discurso. Tauro se convierte en referencia, en prueba viviente de que es posible atravesar la adversidad sin perder humanidad. También puede profundizarse en la relación de Tauro con el peligro cuando éste amenaza su sentido de pertenencia. Ya sea a una familia, una comunidad o una estructura que le ha dado identidad, la posibilidad de quedar fuera es profundamente inquietante. Frente a este riesgo, Tauro primero intenta preservar el vínculo, reparar, sostener. Pero si comprende que la pertenencia exige renunciar a la dignidad o a la verdad interior, el peligro se redefine. Tauro elige la soledad antes que la deslealtad a sí mismo. Esta decisión, aunque dolorosa, marca un punto de madurez esencial. Al retirarse, no destruye puentes, simplemente deja de cruzarlos. Con el tiempo, esta fidelidad atrae nuevas formas de pertenencia más alineadas con su esencia. En el plano energético, el peligro despierta en Tauro una capacidad extraordinaria de concentración. Cuando la amenaza es real, toda dispersión desaparece. La energía se recoge, se densifica, se dirige a un solo punto. Esta focalización convierte a Tauro en una fuerza difícil de desviar. No responde a provocaciones secundarias ni se distrae con conflictos menores. Avanza hacia la resolución con una determinación casi hipnótica.
Esta cualidad le permite atravesar escenarios caóticos sin perder rumbo, convirtiendo la claridad en su mayor protección. Existe además una dimensión ética profunda en la forma en que Tauro enfrenta el peligro. No justifica cualquier medio para sobrevivir. Hay límites que no cruza, incluso bajo presión extrema. Esta coherencia moral no es rigidez, sino respeto por el orden interno. Tauro sabe que sobrevivir perdiendo la integridad no es verdadera supervivencia. Esta fidelidad a principios esenciales le otorga una fortaleza que trasciende la circunstancia inmediata. El peligro puede amenazar el cuerpo o las posesiones, pero no logra corromper el núcleo. Finalmente, puede decirse que cada encuentro con el peligro refuerza en Tauro una relación consciente con la esperanza concreta. No una esperanza abstracta o idealizada, sino la confianza en que el esfuerzo sostenido produce resultados. Tauro no espera milagros, espera procesos. Y esa espera activa, trabajada día a día, se convierte en una fuerza que atraviesa incluso los escenarios más adversos. La esperanza, en Tauro, no es una emoción pasajera, sino una práctica constante. Así, Tauro continúa ampliando su épica silenciosa. No corre hacia el peligro, pero tampoco se aparta cuando aparece. Lo observa, lo mide, lo enfrenta y lo transforma en experiencia fértil. Cada amenaza superada profundiza su raíz, ensancha su conciencia y refuerza su capacidad de sostener vida, sentido y continuidad. En un mundo que cambia sin cesar, Tauro demuestra que la verdadera grandeza no está en la velocidad ni en el ruido, sino en la capacidad de permanecer fiel, construir con paciencia y avanzar con una fuerza que no necesita imponerse para ser indiscutible.